Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, para el día de hoy vamos entonces a resolver ejercicios variados, tal cual habíamos quedado pues comprometidos la tutoría pasada, ¿cierto? Entonces, bueno, arranquemos. Por ahí, para los que de pronto aún no se han enterado, hay novedades de cara a la programación del examen de admisión, Sí, profe. ¿de acuerdo? Que para julio, ¿cierto? Sí, ya les confirmo. Dice, debido a la situación incierta por la pandemia, la UdeA reprogramó la fecha de examen de admisión a pregrado para el 2021-2. La prueba se realizará los días 7, 8 y 9 de julio. La credencial estará disponible a partir del 29 de junio. Bien. Para que por favor lo tengan entonces presente. Bien. Bueno, entonces arranquemos, muchachos. Muy bien, vamos entonces a trabajar este primer ejercicio. Vamos a leerlo ahí con calma. Dice, en la figura se muestran tres relojes. Uno de ellos tiene 1 hora y 20 minutos de atraso. El otro está adelantado 50 minutos y el otro está dañado. ¿Cuál es la hora verdadera? Bien, entonces aquí, pues lo que hay que tener en cuenta es que hay un fenómeno con los relojes, ¿no? Es decir, no importa que los relojes tengan un desfase de tiempo, ¿cierto? Que uno esté adelantado, que el otro esté atrasado. Bien. Lo interesante es que la diferencia de tiempo entre esos dos relojes es constante. Bien, me refiero a lo siguiente. Imagínense en esta situación. Bien, imaginen que tenemos este reloj, ¿cierto? Supongamos que la hora real de este reloj, por decir cualquier cosa, es que realmente la hora real son las 12 en punto, ¿cierto? 12. Bien. Bueno, resulta que hay otro reloj que está marcando las 11 en punto. Las 11 en punto, ¿cierto? Y hay otro reloj que está marcando la una en punto. Bien. Entonces, sabemos que la hora real es las 12 en punto. Pero hay un reloj que muestra las 11 y hay otro que muestra la 1. ¿Sí? Cuando el reloj que marca correctamente la hora, por decir alguna cosa, marque las 6 en punto, ¿cierto? Pues entonces los otros relojes, ¿qué horas van a marcar? Pues el que está atrasado marcará las 5 y el que está adelantado pues marcará las 7. Es decir, ese desfase de 2 horas que se veía reflejado cuando el reloj marcaba las 12 en punto, en donde uno entonces, el adelantado marcaba la 1 y el atrasado marcaba las 11, un desfase de 2 horas, pues ese mismo desfase de 2 horas se ve en cualquier otra hora. Por ejemplo, aquí cuando son las 6 en punto, entonces el que está adelantado mostrará las 5, el que está atrasado mostrará las 5 y el que está adelantado mostrará las 7. Y esa diferencia de tiempo siempre será la misma, sin importar la hora que estén marcando realmente el reloj. Entonces, esa es la consideración que hay que tener en cuenta en este problema. Bien. En esencia tenemos tres relojes. No sabemos en principio cuál es el que está descompuesto, cuál es el adelantado y cuál es el atrasado. Bien. ¿Qué es lo que me interesa a mí analizar? Vamos a analizar la diferencia de tiempo que marcan los dos relojes. ¿Cuáles dos relojes? El que está atrasado y el que está adelantado.
Bien. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a mirar este relojito que tengo acá, ¿cierto? Supongamos que la hora real son las 3, que es lo que estoy marcando aquí en negro. Bien, vamos a suponer que la hora real son las 3. Si la hora real es las 3, el que está atrasado 1 hora y 20 minutos, ¿sí? Entonces marca la 1:40, ¿no? Porque me tengo que devolver 1 hora. Entonces pasaríamos de estar en las 3 a estar en las 2. Y 40 minutos significa que estaríamos 20 minutos antes de las 2. O sea, 1:40. Bien. Y el reloj que está adelantado, supongamos que lo estoy pintando aquí de azul, pues como está adelantado, dice acá 50 minutos. Entonces, si la hora real son las 3, el adelantado mostrará las 3:50. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tiempo entre el reloj atrasado, que es el que está en rojo, y el que está adelantado, que es el que está en azul? Entonces, vamos a hacer ese análisis por acá. Diferencia de tiempo. Diferencia de tiempo entre reloj atrasado y adelantado. Bueno, supongo que ya pues se dieron cuenta que la diferencia de tiempo es de 2 horas y 10 minutos, ¿no? 2 horas y 10 minutos. Bien, es decir, este que está marcando la 1:40, ¿cuánto le falta para llegar a las 3:50? ¿Cierto? Le faltan 2 horas y 10 minutos. Bien. Entonces ya aquí lo que tenemos que identificar es cuál de los tres relojes, qué parejita de dos de esos tres relojes tienen ese desfase temporal. Y ahí estaríamos identificando los dos relojes, el que está atrasado y el que está adelantado. Y por lo tanto, el que quedaría excluido en ese análisis sería el reloj descompuesto. Y ya de esa manera podemos darnos cuenta de la hora exacta. Entonces, eh, a ver, hagamos ese análisis. Diferencia de tiempo entre R1 y R2, ¿cuánto nos da? Entre R1 y R2. Bueno, pues la diferencia de tiempo entre estos dos relojes sería ¿cuál? Bueno, pues a ver, sería 30 minutos, ¿no? Hay media hora que lo separa, 30 minuticos. Bien, la diferencia de tiempo entre R1 y R3. Entonces noten que como la diferencia de tiempo entre R1 y R2 no me está dando las 2 horas y 10 minutos que yo sé que separan en todo momento al reloj atrasado y al reloj adelantado, entonces significa que estos dos no son ni el atrasado junto con el adelantado. Es decir, uno de esos dos tiene que ser el descompuesto. La diferencia de tiempo entre R1 y R3, ¿cuánto nos da? Bueno, pues serían, ¿qué? 2 horas y 10 minutos, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí se identifica inmediatamente, 2 horas y 10 minutos. Noten entonces que R1 y R3 tienen un desfase de tiempo consistente con el desfase de tiempo que nos dice el enunciado, tienen los dos relojes, el adelantado y el atrasado. Significa entonces que el que está atrasado es este y el que está adelantado es este. Y por lo tanto, el que está descompuesto es este de acá. ¿Sí? Pues noten que la diferencia de tiempo entre R2 y R3 tampoco nos va a dar, bueno, nos va a dar una cantidad de tiempo diferente, como 1 hora y 40, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que entonces el reloj, por decir alguna cosa, el reloj adelantado
es R3, ¿bien? Y por lo tanto la hora exacta o la hora real ¿cuánto está adelantado ese reloj R3? Está adelantado 50 minutos. Significa que entonces la hora real son realmente entonces las 3:10. Son las 3:10 p.m. Bien. Y con esto pues damos solución al problema. Preguntas con el enunciado. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Muy bien. Bueno, vamos a mirar este ejercicio. Dice, el inspector Cero solía ir a la audiencia para observar los juicios. De esta forma ponía a prueba su capacidad de razonamiento. Uno de los casos con los que se encontró es el siguiente. Tenemos 4 acusados, A, B, C, D, y se establecieron los siguientes hechos. Si A es culpable, entonces B era cómplice. Si B es cómplice, entonces o bien C era culpable o bien A es inocente. Si D es inocente, entonces A es culpable y C es inocente. Y si D es culpable, también lo es A. ¿Quiénes son los inocentes y quiénes son los culpables? Bueno, entonces aquí vamos a aprovechar este enunciado para practicar algunas de las equivalencias lógicas y de razonamiento deductivo que practicamos por allá en las semanas de lógica, ¿no? Entonces, vamos a formular todo este conjunto de proposiciones o de afirmaciones de manera simbólica, ¿bien? Entonces dice, si A es culpable, vamos a denotarlo de esta manera, A culpable, entonces, tenemos que es la flechita, B cómplice. Vamos a diferenciar el culpable y el culpable con la C abajo indexada y el cómplice con una K. ¿Listo? Ahí dice en símbolo, si A es culpable, entonces B cómplice. ¿Listo? Segundo, si B culpable, ok, B culpable, entonces, o bien C es cómplice, o bien A es inocente. A inocente. Listo. Tercero, dice que si D es inocente, entonces A culpable y C inocente. A culpable y C inocente. Okay. Y la última pista que nos dan es que, pues si D es culpable, pues entonces también lo es A, o sea, A culpable. Bien, y ahí tenemos pues en símbolos toda esa carreta que nos están echando ahí, ¿bien? Aquí hay que hacer una interpretación a partir de la situación problema que estamos modelando, ¿no? Nos queda claro que si A no es culpable, pues entonces porque es inocente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, ser inocente es equivalente a afirmar que no es culpable. Bien, esto hay que tenerlo claro dentro del razonamiento, ¿sí? Y otro aspecto que hay que tener claro, pues es que pues todo cómplice es culpable, muchachos. ¿O qué opinan ustedes? Todo aquel que es cómplice también es culpable. Bien. Vamos entonces a analizar qué podemos deducir con las equivalencias lógicas de todo este conglomerado de proposiciones o de afirmaciones. Bueno, lo primero es,
solución. Quinta formulita. Pues noten que de acá queda claro que por una de las equivalencias lógicas, yo sé que ese condicional lo puedo llevar a una disyunción. Eso es lo mismo que tener no AC o BK. ¿Sí? La flechita se transforma en una O, negando el antecedente. Y pues eso mismo se lo podemos aplicar a la fórmula número, ¿qué será? La 4, podría ser. Miremos con la 4. Entonces, de la fórmula 4 obtenemos no DC o AC. ¿Listo? Esto sale de la fórmula 1 y esto sale de la fórmula 4, para que tengan la notica. Bueno, entonces aquí vamos a analizar por casos. ¿Listo? Caso 1. Bueno, ¿qué significa que yo haya listado estas dos fórmulas en este proceso de deducción? Pues que son verdaderas. Esta es verdadera y esta también. ¿Listo? Recordemos cuando una disyunción es verdadera. Una disyunción es verdadera si al menos una de las dos fórmulas es cierta. ¿Cierto? O sea que como esta fórmula es verdad, se me dan dos casos. O bien, este es verdadero, o bien, este es verdadero, o ambos, ¿cierto? Pero me basta con analizar esos dos primeros momentos. Garantizar que al menos uno de los dos es cierto. Entonces, caso 1. ¿Qué pasa si no AC es verdad? Bueno, pues si no AC es verdad, entonces, ¿qué deducimos? Que AC es falso, obviamente, ¿cierto? Si no AC es verdadero es porque su afirmación es falsa. Bien, pero es que si AC es falso, yo ya me estoy dando cuenta que este de acá es falso, ¿sí? Pero toda la disyunción completa es verdadera. O sea que no le queda más de otra que a no de C ser verdadero. Y por lo tanto, pues obtendríamos una séptima fórmula, ¿cierto? ¿Cuál sería esa séptima fórmula? No DC sería cierta, ¿sí? Hasta acá hay preguntas. Ojo pues cómo estamos razonando. Yo sé que la disyunción es toda verdadera. Para que sea verdadera, al menos una de las dos es cierta. O sea que esto me genera dos casos. Primer caso, que el que sea verdadero es no AC. Pues si no AC es verdadero, significa que AC sin el no es falso. Pero si AC sin ese no es falso, que me aparece acá en la fórmula 6, pues entonces eso indica que la otra fórmula que aparece en esa disyunción tiene que ser verdadera, porque yo ya sé de antemano que la disyunción completa es cierta. Y bueno, pues con esto, ¿qué podríamos entonces concluir? Pues que entonces, como no de C es cierto, es decir, de culpable, perdón, no es culpable de, ¿cierto? D no es culpable, esto es verdadero. Es verdadero que D no es culpable. Pues entonces, ¿eso qué significa? Que D es inocente. Lo dijimos por acá, ¿cierto? Todo aquel que es no culpable es porque entonces es inocente. Listo. Y pues haciendo modus ponens entre 8 y 3, noten que puedo cancelar este con este, como se dice, y nos quedaría el consecuente. Pues entonces obtendríamos la fórmula 9, que sería AC y CI. Y de aquí, como esto es una I, las dos tienen que ser ciertas, dado que toda la I, toda la conjunción es cierta, y por lo tanto concluiríamos, por ejemplo, que AC tiene que ser verdadero. ¿Y qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo que no AC es verdad, pero al mismo tiempo AC también es verdad. Eso es posible. Es posible que una afirmación sea cierta y la negación de esa afirmación también sea cierta.
Profe, no, porque ahorita no habíamos dicho, pues cuando pones caso uno, que entonces hace es falso. Exactamente, de hecho habíamos mostrado que AC es falso, entonces ahí tendríamos que AC es falso y verdadero al mismo tiempo. Eso en matemáticas, en lógica, se llama una contradicción. Bien, esto es una contradicción. Las teorías contradictorias en matemáticas no tienen valor alguno. Significa entonces que tenemos que mirar qué generó esa contradicción. Pues noten que la contradicción se dio cuando se supuso verdadero no AC. Haber dado como cierto la fórmula no AC fue lo que nos lleva a exhibir esta contradicción. Bien. Por lo tanto, no AC no puede ser verdadero, lo que nos lleva entonces al otro caso. Si no AC no puede ser verdadero porque genera una contradicción, entonces, ¿cuál es la otra posibilidad para no AC? Pues que sea falso. ¿Bien? Entonces, no AC no puede ser verdadero. Tiene que ser falso. Y si no AC es falso, pues entonces eso significa que AC sin la negación tiene que ser verdadero. ¿Cierto? Es verdadero. Hasta ahí. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Listo. No AC es, AC es verdadero y no AC es falso. Listo. Chicos, pero es que si no AC es falso, ¿qué podemos extraer de 5? Esta es falsa. Pero yo sé que la disyunción completa es cierta. Pues no queda más de otra, que BK tiene que ser verdadero. O sea que podríamos colocar aquí 11 BK. BK tiene que darse sí o sí, porque entonces, si no hace es falso, ¿cierto? Y BK también es falso, pues entonces toda esta fórmula es falsa, lo que no es posible, ¿cierto? Porque esta fórmula fue extraída de la fórmula 1 a través de una equivalencia lógica, ¿bien? Bueno, entonces tenemos 11, la fórmula BK tiene que ser cierta, o sea que BC también tiene que ser cierto, ¿bien? ¿Por qué BC tiene que ser cierto? Dijimos, es que todo cómplice tiene que ser, pues, todo cómplice automáticamente es culpable, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como BC también es verdadero, noten que yo puedo jugar por acá. Noten que por aquí tengo este BC implica CK o AI. O sea, puedo nuevamente hacer el modus ponens, pero ya con estas dos fórmulas y concluir este consecuente. Bien. Bueno, no se les olvide que aquí lo que hubo fue un modus ponens entre 8 y 3. Entre 8 y 3. Y aquí vamos a hacer un modus ponens entre 11 y 2. Perdón, es que esto va para el siguiente regla. Modus ponens entre 12 y 2. Y se concluye el consecuente que es CK o AI. Muy bien. Listo. Chicos, pero es que, ¿cómo es ahí? ¿Ahí es verdadero o ahí es falso? Profe, falso. Ahí es falso, porque ya sabemos que no hace, perdón, sabemos que hace es verdadero, es decir, A culpable es verdadero, por lo tanto, A inocente es Es falso. falso. Pero toda la disyunción
es verdadera. Entonces, ¿cómo tiene que ser CK? Verdadero. Listo, tiene que ser verdadero. Bien. Pero es que si CK es verdadero, si C cómplice es verdadero, entonces, sí o sí, C es culpable también. O sea que en este punto, ¿en qué va el dictamen de cara a la inocencia o culpabilidad de estos sujetos? Ah, es culpable, ¿cierto? Ya vimos que la posibilidad de que A sea inocente genera una contradicción. Entonces, A tiene que ser culpable. Vamos a poner esto moradito. A tiene que ser culpable. De hecho, también hemos concluido que B es culpable. B es culpable. Y acabamos de mostrar que C también es culpable. ¿De quién nos falta obtener información? Nos falta obtener información de D. Bien. ¿Cómo lo obtenemos? Muy sencillo. Vamos a razonar de esta forma. Noten que sabemos que la fórmula A culpable y C inocente, ¿cierto? ¿Cómo es esta fórmula según la tabla de la conjunción? ¿Verdadera o falsa? La analicemos. ¿A culpable es una afirmación verdadera? Sí, cumple. Pero ¿cómo es la afirmación C es inocente? Es falso. Falso. Entonces la conjunción completa, ¿cómo nos queda? Falsa. Recuerden que la I, para que sea verdadera, tiene que ser que ambas sean verdaderas. O sea que si esta fórmula es falsa, su negación sí o sí tiene que ser verdadera. Bien. Y por lo tanto, si hacemos un contrarrecíproco en esta formulita 3, noten lo que obtenemos. Vamos a recordar que el contrarrecíproco dice esto, que la fórmula P entonces Q es equivalente a la fórmula no Q entonces no P. Se voltean, lo que es antecedente pasa a ser consecuente, lo que era consecuente pasa a ser antecedente y se niegan. Entonces yo puedo aplicar esto en la fórmula 3. Me quedaría, vamos a llevarnos por aquí la fórmula 3, así deja. Sí. Bien. Vamos a aplicar contrarrecíproco a esta fórmula 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría no AC y CI implica no DI. Y nuevamente, con un modus ponens, se me van los antecedentes, me queda el consecuente, que es no DI. ¿Y aquí qué estamos diciendo? Que D no es inocente. O sea que también es culpable. Entonces todos estos berracos terminaron siendo culpables. Bien. Noten pues qué interesante es el uso de estas equivalencias lógicas para extraer estas inferencias o estas conclusiones. La ventaja de hacerlo de esta manera es que no quedan dudas algunas de la conclusión. Uno puede empezar a jugar con el vocabulario, ¿cierto? Y desde luego que es una herramienta que no podemos descartar, ¿bien? Pero de una cosa que sí estoy pues muy seguro es que si un problema de estos aparece en el examen, no, con seguridad no va a requerir tantos pasos, ¿cierto? A lo mejor sean 2 o 3 formulitas que rápidamente con uno o dos modus ponens se extrae la conclusión. Eh, entonces, siempre que uno pueda, pues, como entrar a modelar un razonamiento de estos a través de la simbología de la lógica, pues siempre es recomendable para garantizar la deducción, ¿no? Porque de esta manera uno no se deja seducir por el contexto, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, pero es que si es cómplice y entonces depende de la sentencia y entonces depende, no, aquí no depende nada de esas cosas, ¿cierto? Usted simplemente entra a analizar desde un punto de vista objetivo las conexiones lógicas que hay entre las afirmaciones. Bien, ¿hay algún comentario respecto a esto, muchachos?
bueno, entonces nos sobra decir que el caso 2 es consistente, diferente a una deducción contradictoria. Aquí hay consistencia, porque en ningún momento, luego de implementar todas las fórmulas iniciales, todas las hipótesis que me entrega el enunciado, en ningún momento se nos genera una contradicción. ¿Bien? Todos son culpables. Muy bien. Avancemos. Listo. Vamos aquí a prestar atención a esta lectura. Bien, este ejercicio es muy sencillito, pero lo traigo porque la lectura, a mi juicio, tiene una pequeña trampa y quería pues como compartirla con ustedes. Bien, el enunciado es sencillo. Dice, el costo de fotocopiar las primeras M páginas de un libro de N páginas es P pesos. Si por cada página adicional el costo es de Q pesos, entonces el costo de fotocopiar todo el libro es. Bien, listo. Vamos a mirar la frasecita que tengo ahí resaltada en verde. Bien, noten que esa frase dice el costo de fotocopiar las primeras M páginas de un libro de N páginas es P pesos. Si uno hace una lectura descuidada, acelerada, ¿cierto? Puede uno caer, Angeli, el ejercicio anterior, pues yo realmente no me he preocupado por buscarle una forma más rápida de hacer la deducción. Yo no lo he hecho, ¿cierto? Este ejercicio me parece a mí que es un ejercicio que en el contexto de este preuniversitario lo que busca es que nuevamente nos entrenemos en la utilización de estas equivalencias lógicas. Como ya te lo mencioné ahorita, sí, Laura, pues lo otro sería jugar con las afirmaciones a partir del lenguaje cotidiano, ¿cierto? Esa sería como la otra. Quizás con tablas de verdad, pero pienso que sería muy largo. Así sí queda muy largo. Con tablas de verdad queda súper largo. Muy, muy largo. Entonces, pues, o la otra es jugar con todas las posibilidades. Bien, ¿qué sería? Usted tiene A, B, C, D y E, ¿cierto? Entonces, A puede ser culpable o inocente a la larga. Eso de cómplice ya vimos que es una trampita que tiene el ejercicio. O sea que para A hay dos conclusiones. Para B lo mismo, para C igual y para D igual, ¿cierto? Entonces habría que analizar cuántas combinaciones podemos hacer de los valores, o sea, mezclando aquí los valores de verdad de estos. Y entonces empezar a suponer, bueno, ¿qué pasa si A es verdadero, B es verdadero, C es verdadero y de falso? Y vaciar estos valores de verdad en el razonamiento. Te vas a dar cuenta que alguna contradicción aparece. Y entonces cuando encuentres la contradicción dices, bueno, entonces D no es falso, ¿cierto? D no es falso. Ah, bueno, perdón. Entonces primero arrancamos con todos verdaderos. Encontramos una contradicción. Entonces uno dice, listo. Entonces vamos a poner que D es falso. Encuentro otra contradicción. Entonces ya supongo que el que es falso es C. Y así me puedo ir yendo también. Esta sería otra, hacer un tanteo sobre los valores de verdad de si A es culpable o inocente, ¿no? Y lo mismo con B, y lo mismo con C, y lo mismo con D. Pero, pues, ¿cuántas combinaciones hay ahí? Hay de un poco. Bien. Listo. Retomando entonces por acá, muchachos, les decía que aquí hay una trampa en esta lectura. Miren que si uno lee de manera descuidada, ahí lo que nos están diciendo es, podría uno entender cuando hace la lectura descuidada, que su libro, cuando usted fotocopia las primeras M páginas, las primeras M páginas, ¿cierto? Tiene un costo de P pesos cada copia. Esta sería la conclusión errada a la que uno puede llegar si hace la lectura de manera descuidada en ese primer párrafo. Pero estamos completamente de acuerdo, muchachos, que esto no es lo que dice en ese párrafo.
¿Quién nos explica exactamente qué dice ese párrafo? ¿Qué es lo que cuesta P pesos? Todas juntas, exacto. El primer bloque, el primer grupo de M páginas, fotocopiarlas todas, esas primeras M páginas, cuesta P pesos. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a poner la conclusión correcta. El grupo de las primeras M páginas tiene un costo de P pesos. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo tendría que estar escrito? Pues para que en efecto entendiéramos que es cada una de las M páginas la que cuesta M pesos, P pesos la copia. Pues no sé, que dijera el costo de fotocopiar las primeras M páginas de un libro de N páginas es P pesos cada una. Ah, bueno, ahí sí diría esto, pero no es el caso. Bueno, y lo otro, pues entonces, que si yo fotocopio estas M páginas, entonces, ¿cuántas páginas restan por fotocopiarse? Tenga en cuenta que el libro tiene en total N páginas. Esto es el número total de páginas. Bueno, entonces el resto, las N menos M páginas restantes, la copia de ellas tienen un costo total pues bueno, si cada una de las N menos M páginas restantes, cada una, que es lo que dice ya acá, ¿cierto? Su copia tiene un costo de Q pesos, entonces fotocopiar las N menos M páginas restantes tiene un costo total de N menos M por Q pesos, ¿cierto? O sea que valor total de la copia del libro, pues es la suma de lo que nos cuesta fotocopiar ese primer bloque de M páginas, que nos cuesta P pesos, sumado con el costo total de fotocopiar las N menos M páginas restantes, cada una a Q pesos, o sea, N menos M por Q. Y este sería el valor total a pagar por la copia del libro, ¿sí? Por la copia del libro. Entonces es la B. Bien. Y noten que para la desgracia de uno, la opción asociada a esta lectura imprecisa sí está, es la D. ¿Cierto? Entonces es un ejercicio que aunque sencillo, digámoslo así, en su planteamiento, el hecho de que la opción a la cual converge este error de lectura aparezca dentro de las opciones, eso ya lo hace un problema que tiene su nivel de dificultad. Comentarios. Okay. Avancemos. Esto nos dicen. Un ciclista sale a recorrer la ciudad por una ciclovía moviéndose a la misma velocidad en cada tramo del recorrido. El ciclista comenzó en el punto inicial y durante 2 horas avanzó 40 kilómetros. Ok. Y durante 2 horas avanzó 40 kilómetros, listo. Después de lo cual se detuvo a descansar por 1 hora. Ok. Luego se regresó por la ciclovía hasta la mitad del camino donde se encontró con un amigo y se detuvo a hablar con él por 2 horas. Finalmente retomó su camino de regreso hasta el punto inicial de la ciclovía. Entre los siguientes valores, el que mejor se aproxima a la velocidad media del ciclista desde que salió
hasta que regresó al punto inicial, la medición en kilómetros hora es, bueno, vamos a mirar. María, dale, ahorita miramos, acá ahorita miramos, hacemos la forma y sacamos el espacio para dar ideas sobre ese ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer, a ver, el ejercicio sale muy rápido, bien, es decir, pues si usted recuerda lo que es la velocidad media, esto es simplemente la distancia recorrida, la distancia media recorrida sobre el tiempo medio recorrido, ¿cierto? Entonces esto simplemente sería sumar la distancia que el hombre recorrió, ¿cierto? Pues el de ida recorrió 40 kilómetros, ¿cierto? Muy bien. Y de regreso terminó recorriendo pues otros 40, ¿no? Porque él finalmente llegó al punto inicial. Sobre, ¿y cuáles fueron los tiempos invertidos para esto? Bueno, pues a ver, estos primeros 40 kilómetros por hora, él invirtió 2 horas, ¿cierto? Más. Pero como descansó 1 hora, entonces hay que sumarle 1 hora al recorrido. Más. Dice, luego se regresó por la ciclovía hasta la mitad del camino. Bien. O sea que él, cuando regresa hasta la mitad del camino, Serían 2 horas. recorre 20 kilómetros. Recuerden que el recorrido en un solo sentido es 40 kilómetros. Si cuando él avanza hasta ese punto máximo, avanza 40, luego se devuelve hasta la mitad, al devolverse, pues recorre 20 kilómetros, ¿cierto? Pero es que resulta que él, en el viaje de ida, esos 40 kilómetros los recorrió en 2 horas, ¿sí? O sea que él se está moviendo a 20 kilómetros cada hora. Bien, por lo tanto, esos 20 kilómetros que él recorrió cuando emprendió el viaje de regreso, le tomó 1 hora recorrerlos. ¿Listo? Esos 20 kilómetros. Luego dice que pues se quedó por allá chismoseando con alguien y la charla le tomó 2 horas. Entonces, más 2 horas. Y luego volvió y retomó camino, recorrió el último 50% del recorrido y pues como él se estaba moviendo a 20 kilómetros por hora y el ejercicio dice que él siempre se mueve a la misma velocidad en cada tramo, pues entonces aquí sería 1 hora. Bien, o sea que esto nos está dando 80/7 y pues eso es 11,4, ¿no? Kilómetros por hora. Muy rápido a través de esta idea. Pero ¿qué pasa si uno no tiene presente, uno no sé, por alguna razón no tiene en cuenta, pues que cuando me hablan de la velocidad media, porque es que uno inmerso aquí en estos tópicos que hemos venido estudiando, a uno le hablan de velocidad media y entonces uno se imagina el promedio de la velocidad. Y en efecto, eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Pero por qué? Vamos a entenderlo por aquí rápidamente. Permítame, los leo por acá. A ver, el hombre entonces está recorriendo una distancia de 40 kilómetros por hora, perdón, de 40 kilómetros en 2 horas. Digamos que llega hasta un punto B, ¿cierto? Sí, entonces el hombre recorre 40 kilómetros. Listo. Pero resulta que él se demora realizando este recorrido 2 horas más 1 hora de descanso, ¿cierto? Entonces, en este primer trayecto de ida, pues es la situación que estamos ahí graficando, ¿no? ¿A qué velocidad se está moviendo él en este trayecto? Pues noten que él de inicio a B se demoró 2 horas y recorrió 40 kilómetros. Haciendo el cociente, eso nos da 20 kilómetros por hora. Esa es la velocidad constante a la que nos dice el enunciado se está moviendo este personaje. Luego, esto es con respecto al viaje de ida, ¿no? Respecto al viaje de regreso, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces el hombre
hace una pausa acá en la mitad. Él se devuelve, empieza a devolverse y recorrer ese 50% de la ruta de regreso fue equivalente a recorrer 20 kilómetros y eso le ha tomado ¿cuánto tiempo? Pues a ver, le tomó una hora, ¿cierto? Porque sabemos que se está moviendo a 20 kilómetros por hora. Entonces esos 20 kilómetros le tomó una hora. Más las 2 horas de conversación que tuvo con la otra persona con la que él se encuentra estando ahí a la mitad del camino. ¿Sí? O sea que en total le tomó 3 horas, ¿cierto? Bueno. Y después dicen que regresa y vuelve y toma la ruta hasta que finalmente llega al punto de partida, hasta aquí, hasta el punto de inicio. Recorre los últimos 20 kilómetros que le hacían falta, pues eso no le va a tomar sino una hora, porque ahí sí no se puso ni a descansar ni a hablar con nadie, sino que pedaleó derecho. Bien. Entonces, noten pues que aquí la velocidad, vamos a llamar esto velocidad 1, ¿cierto? Esta velocidad fue de 20 kilómetros por hora en el viaje de ida. Perdón. Fueron de 20 kilómetros por hora sin tener en cuenta esta hora de descanso. Pero pensémoslo. O sea que él finalmente recorrió 40 kilómetros por hora e invirtió 3 horas para ese recorrido, si le sumamos la hora de descanso. Porque es que la hora de descanso la podemos interpretar como un alto en el camino, en donde el tiempo sigue fluyendo, pero la distancia la distancia recorrida queda completamente congelada, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cuál fue la velocidad promedio a la que él se movió en este intervalo? Vamos mejor a cambiar eso por esa velocidad. Bien. Pues entonces él finalmente, en este tramo, se movió a 40 kilómetros, no en 2 horas, sino contando la hora de descanso, en 3. Y eso nos da una velocidad promedio de 13.3 kilómetros por hora. Claro, es que si él se pone a descansar, el tiempo sigue corriendo y eso le merma el promedio de velocidad. Por ejemplo, en el viaje de regreso, en este pedacito, ¿cuál sería la velocidad que él, a la velocidad promedio a la que finalmente él se terminó moviendo en este primer 50% de tramo de regreso? Bueno, pues serían los 20 kilómetros a los que él se estaba moviendo, pero ya no le tomó una hora, le tomó 3, teniendo en cuenta las 2 horas de cotorreo con el amigo, ¿no? Esto pues genera una velocidad promedio de 6.6 kilómetros por hora cuando hacemos la división. Y acá pues sí se movió a 20 kilómetros por hora porque aquí él invirtió todo el tiempo, perdón, invirtió todo el recorrido única y exclusivamente para acumular distancia, kilometraje, ¿cierto? En ningún momento descansó, en ningún momento hizo ninguna otra cosa. Bien. O sea que, ¿cuál es la velocidad promedio a través de este segundo enfoque? ¿Cierto? Pues sería la velocidad 1, estos 13.3 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo que le tomó o por el tiempo durante el cual se movió a esa velocidad, que fueron 3 horas o 3 horas más. Miren chicos que lo que estoy montando aquí no es más que una media aritmética ponderada, ¿sí? Más, en el viaje de regreso, en el primer 50% se movió a 6.6 kilómetros por hora durante 3 horas también. Más, y el otro 50% se movió a 20 kilómetros por hora por 1 hora. Todo esto dividido 3 horas, que es el peso de este primer dato, más 3 horas, que es el peso del segundo dato, más 1 hora, que es el peso del último dato. Y esto no es más que una media aritmética ponderada, muchachos, que desde luego si hacen la comprobación, les va a dar los 11.4 kilómetros por hora. Listo, entonces para que por favor tengamos muy presente
de que cuando nos hablen de velocidad media, a la larga estamos hablando de la media aritmética ponderada de la velocidad a lo largo de todo el recorrido. Que hay una formulita que me permite calcular eso en un 2×3, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero si por alguna razón uno no la conoce o no la recuerda, siempre que tenga claro el concepto de media aritmética ponderada, puede llegar al resultado. Preguntas. Sí, Camilo, correcto. Media aritmética ponderada. Ok, entonces avancemos. Bueno, por aquí el siguiente problema es respecto a ese mismo ejercicio. Nos piden determinar cuál gráfico representa de mejor forma la distancia recorrida por el ciclista en función del tiempo. Bueno, de una vez les digo, esta hay que descartarla. Esta no es. ¿Por qué? Vamos a analizarla. Entonces aquí lo que me está diciendo la gráfica es, el ciclista está quieto, el tiempo no está transcurriendo, estamos ahí antes de que el ciclista arranque. Entonces, cuando el ciclista arranca, empieza el tiempo a fluir, a correr, y pues el hombre va acumulando kilometraje, va recorriendo, va aumentando su distancia recorrida y llega acá. Cuando llega a este punto, lo que me dice el diagrama es que él en 2 horas recorrió 40 kilómetros, consistente con lo que vimos ahorita en el problema, ¿cierto? Así fue. Él en 2 horas recorrió 40 kilómetros. Luego dice que descansa 1 hora, o sea que él durante 1 hora, es decir, desde este 2 hasta este 3, él no acumula kilometraje. Y en efecto, noten que aquí los valores siempre tienen asociado en Y el mismo kilometraje, que es 40, a lo largo de todo este segmentico que estamos viendo acá. ¿Sí? Perfecto. Llegamos a esta esquinita. Luego nos dice el ejercicio, que es que el hombre se empieza a devolver hasta la mitad del camino. Hasta la mitad del camino es entonces 20 kilómetros. Entonces él se devuelve. Cuando llega a la mitad del camino, o sea, a estos 20 kilómetros, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Transcurrió aquí 2 horas. Eso sí es posible. A él le tomó 2 horas pasar de B al punto medio del recorrido. Recuerden que él se estaba moviendo a 20 kilómetros por hora. ¿Cierto? Entonces, no le toma 2 horas. Ese gráfico no puede ser. ¿Sí? Pero así estuviésemos marcando el tiempo correcto, el gráfico no podía ser. Porque es que este gráfico, al tener este tramo aquí curvo, indica que la velocidad no es constante. Una gráfica que representa la distancia recorrida por una partícula con respecto al tiempo refleja una velocidad constante si la gráfica está formada por puros segmentos de recta. Cuando aparece algo curvo, ya eso nos está diciendo que la velocidad no es constante. Y el ejercicio es claro con eso. Bien. La velocidad en cada tramo del recorrido es la misma. Bien. Entonces, ojo pues ahí que ese dato es relevante y pues quizás sea una pistica para resolver uno que otro problema ya en el examen. Entonces, este no es. Este no es pues porque nos está diciendo que el hombre le tomó media hora. Media hora, media hora de 3 a 3.5 devolverse la mitad del camino. Y eso sabemos que no fue así. Bien. Entonces, este no es. Este no es porque, a ver, veamos. Este es este mismo prácticamente, ¿no? Solo que ahora tenemos aquí una rectica. O sea que este sí es consistente con respecto a que la velocidad, en este caso, sí es constante.
Sin embargo, pues es que él no se demoró 2 horas para pasar de ese punto donde había recorrido 40 kilómetros hasta donde recorrió 20. Se demoró solamente 1 hora. ¿Listo? Entonces, descartable. Y pues obviamente este queda como el correcto, ¿bien? Noten pues que el gráfico refleja toda la situación descrita en el enunciado. Preguntas. No, señor, todo muy claro. El estudiante que me estaba diciendo de ejercicio 23 de la lectura, ¿tienes de casualidad por ahí el ejercicio? Es que por aquí no lo tengo como a la mano. ¿Está ahí el estudiante? Bueno, avancemos y mientras el estudiante ubica el ejercicio. Bien, vamos a resolver este entonces antes de que se nos vaya aquí. Ah, perdón, el que estaba aquí planteado, el volumen de. Dice, una botella de vidrio de base y caras rectangulares cuya base tiene dimensiones de 12 centímetros por 6 centímetros. Contiene un líquido que llega hasta una altura H de la botella. Bueno, entonces aquí nos están describiendo la situación que estamos viendo en el primer diagrama, ¿cierto? Y es que noten que la base es cuadrada, las tapas son puros rectángulos, ¿cierto? La base del rectángulo, o sea, la base rectangular de la botella tiene unas dimensiones dadas, 6 por 12, pero la altura del líquido no es conocida. Sin embargo, nos dan una pista. Nos dicen que al rotar la botella y pararla sobre esta arista de 6 centímetros, pues el líquido adquiere la configuración que estamos viendo acá. Noten que el líquido queda justo en la punta de la botella, ¿sí? Y nos dan la pista de que esta distancia es 10. Bien, ya un poquito más ampliado, pues la situación es esta, ¿cierto? Entonces este es el que vale aquí 6, ¿cierto? Vamos a eso en otro color. Esto es lo que me están diciendo aquí que vale 6 centímetros. Bien, ahí es donde está soportada la botella. Bien, entonces, primero, noten que estos ángulos pues son el mismo y son 1090 grados. Son ángulos rectos. Y lo otro es que si acá este sólido, que es un paralelepípedo, tiene asociado un volumen B1 y este otro sólido, que es un prisma, tiene un volumen asociado B2, pues el tema es que estos dos volúmenes son iguales. Es que es la misma cantidad de líquido, lo único que se hizo fue realizar una pequeña rotación y pues el líquido adquirió una disposición diferente, pero es el mismo líquido, ¿sí? Por lo tanto, basta con determinar fórmula del volumen para B1, fórmula del volumen para B2 e igualarlas. Y de esa manera encontramos H. ¿Bien? Entonces, B1 ¿a qué es igual? Pues como es un paralelepípedo, sabemos que es lado por lado por lado, ¿cierto? Es decir, ancho por profundidad por altura. ¿Sí? Entonces aquí nos queda 12 por 6 por H. Mientras que para B2, ese prisma, su área es área de la tapa por profundidad. Listo. La tapa es ese triángulo que estamos viendo ahí, ese triángulo rectángulo pintado ahí como en ese azul. Listo. Entonces, noten que es un triángulo rectángulo de base 12 y altura 10. Por consiguiente, el volumen sería base, perdón, el área de la tapa sería base por altura sobre 2.
Y esto por la profundidad, que es 6, ¿no? O sea que aquí B2 me estaría dando 12 por 6 y 10 sobre 2, pues me da 5. Igualamos, ¿no? Entonces, como B1 es igual a B2, entonces nos queda que 12 por 6 por H es igual a 12 por 6 por 5. Y bueno, no hay que hacer nada, simplemente cancelar estos términos y nos queda que H es 5. ¿Preguntas? Profe, ¿sabes? Yo Hola, también como intenté deducirlo así súper rápido, cuéntame. porque vemos que en sí está formando un triángulo. Entonces, Sí, al frente del triángulo formaría otro triángulo, lo cual sería pues 10. Entonces, ya cuando se coloca la botella de vidrio normal, bajaría a la mitad. ¿y por qué baja la mitad? Porque mira, tenemos el triángulo acá, que es cuando la botella de vidrio se inclina, ¿cierto? Entonces, Sí. enfrente sería otro triángulo en donde pues eso haría ya como que la altura si fuera 10, pero quitándole ese triángulo se le O sea, quitaría la mitad. Entonces es como pero, quitarle la mitad y quedaría 5. pero ¿cuál es el otro triángulo que tú estás viendo? El que está en el Enfrente fondo. de ese triángulo, El bueno, que está en el sería, fondo. sí, Profe, pues, el paralelepípedo en dos, es lo que hizo fue dividir el paralelepípedo en dos. Y ahí ya sacó el prisma. O sea, no sé, es que el compañero me está hablando de un triángulo. ¿Cuál será? No me queda mira, claro. Sacarla con tenemos el diagonal. triángulo acá cuando, o sea, la parte, ya va, espera, yo noto. No, yo ya intenté, no hay cómo anotar. ¿Será como este triángulo que está en el fondo? Este que estoy por aquí como coloreando en verde. No, O lo que hablas de completar el paralelepípedo. exacto, o sea, Acá. lo que hizo fue coger el paralelepípedo y dividirlo en dos, y por eso fue que le di el prisma. Y ya lo que hace es volver al paralelepípedo y por eso le reduce. Ah, ok. Entonces, a ver, miremoslo aquí. O sea que sería eh, completar aquí el paralelepípedo. ¿Cierto? Exacto, ajá. Eso es lo Entonces, que este estoy volumen haciendo. es el doble del original. Ujú. Ujú. Sí, también por ahí puede ser, sí, no, está muy bien, de hecho. Bueno, chicos, ¿algún otro comentario? Muy bien, muchachos. Gracias pues por la participación, por la asistencia. Eh, Nos vemos entonces la otra semana. Bien, que todavía hay más sesiones hasta donde tengo entendido. Listo. Listo, profe, Profe, muchas muchas gracias. gracias. Buenas Listo, Cuídense noches. profe. bastante pues, hasta luego. No, entonces ya la otra Profe, yo semana tengo una sería como pregunta. de práctica, ¿o qué? O de Creo que preguntas. son problemas, sí, problemas tipo examen de admisión nuevamente, es lo que tengo entendido. Ah, listo, profe, gracias. Hasta luego. Profe, ¿cuántas asesorías más vamos a hacer? Pues hasta cuánto dura. Como 3 semanas. Faltan como 3 semanas, creo. Ujú. Hay que mirar el cronograma que ahí está. Profe, una pregunta. La UDA también va a ofrecer otro preuniversitario para el otro semestre, ¿verdad? ¿El profe sabe más o menos cuándo inicia el otro preuniversitario? Eh, a ver, pues si todo, lo que pasa es que como todo ha estado tan enrarecido, los cronogramas y todo este tema, pues por lo de la pandemia, pero lo normal es que ese preuniversitario esté arrancando por allá en julio, es lo usual, sí, Hasta octubre, que sería la prueba. Si va normal, ¿no? Si sería normal. exacto. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. Listo, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, feliz noche. Igualmente, chao.